Buen día, República Oriental del Uruguay. Espero que te encuentres bien. Sé que estás así, sé que estás muy bien, que estás ahí expectante, creciendo. Y comenzamos todos los días este programa con este saludo, ¿no? Esta salutación. Buen día, República Oriental del Uruguay. República Oriental del Uruguay. Uruguay, un estado como tantos en el mundo. Estados Unidos, Brasil, Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela, Panamá, en Europa, Portugal, España, Francia, Italia, Dinamarca, Alemania, Inglaterra, Escocia, Gales, Irlanda, Reino Unido, Suecia, Noruega, etcétera, Rusia, Australia, Nueva Zelanda, en Oceanía, Japón, China, Indonesia, Sri Lanka, en Asia, entre tantos otros. Estados, los estados, rastreables allá por el siglo XV, segunda mitad, finales, se van desarrollando unidades de poder, unidades políticas con carácter, con características muy especiales, nacionales. Van surgiendo entonces los estados-nación. Y por allá por 1667, un gran tratado de esos estados llamado el Tratado de Westfalia organiza el mundo, da un orden mundial respecto a la convivencia de los estados nacionales. La convivencia en cuanto a las relaciones comerciales, diplomáticas. Estamos hablando entonces ya del Renacimiento. Estamos hablando del siglo XVII, ya el Renacimiento tardío, el Bajo Renacimiento. Pero es en el Renacimiento, y muy particularmente en el siglo XVI, que es el momento del apogeo, y es el apogeo también de esos estados-nación, estados coloniales, como el Reino o el Estado de los Países Bajos, Inglaterra, Portugal, España, Francia, como estados nacionales, y habían también estados que eran ciudades-estado, Venecia, los estados del norte, de lo que hoy consideramos Italia, que recién se va a consagrar como una unidad nacional con aquella épica de aquel movimiento y revolución garibaldina por una unidad nacional, pero estaban los estados como ciudades-nación, y en ese renacimiento se dio una figura clave del poder político que era el príncipe, es decir, el principal, era el monarca. Estados monárquicos y por lo tanto la legitimidad del poder, la fuente legitimadora del poder era la voluntad del monarca. Pero una voluntad así nomás, una voluntad simplemente antojadiza, no. Había ya una ciencia del Estado. Y esa ciencia del Estado la llevaban a cabo personalidades, expertos en áreas muy específicas de esta ciencia. Pues vamos a ir ahí. El Estado es una ciencia, es una tecnología, es cultura el Estado. ¿Hay cultura de Estado o ciencia de Estado? Qué pregunta, ¿verdad? Interesante el tema. Voy a ver si logro ser claro hoy con ustedes. No es un tema fácil. Está cargadísimo de historia, requiere incluso ilustración histórica. Hay muchos procesos puntuales, específicos, pero me voy a atener a dos, tres autores que son fundamentales en este sentido, que son, si vos querés, los vasos comunicantes, son, digamos que, los autores que dan las obras de capital importancia para comprender todo este proceso de nuestra civilización occidental.
Y me refiero a Montesquieu con el espíritu de las leyes, me refiero al padre del derecho penal moderno, admirador de Montesquieu, conjuntamente con Voltaire, que fue Cesare de Beccaria, un jurista italiano, un abogado italiano que muy joven escribe un libro que es nada más y nada menos que la obra que va a trazar, va a elaborar toda la teoría moderna del derecho penal. El libro se intitula De los delitos y las penas, de los delitos y las penas de Cesare Beccaria, asumiendo la prodigiosa obra de Montesquieu sobre toda la historicidad, la antropología histórica, la filosofía política, la filosofía histórica y política de la construcción de la República, de la construcción de los estados-nación, de los estados nacionales como repúblicas, en, del espíritu de las leyes, del espíritu de las leyes de Montesquieu. Y el otro eminente autor, catalizador de todo esto, quien logra, digamos, extrapolar todas estas obras de pensamiento que provienen del siglo XVIII, es un autor de prácticamente el siglo XX, y está en la bisagra entre fines del siglo XIX y siglo XX, que muere joven, pero que desarrolla una prodigiosa obra de pensamiento respecto a la teoría de Estado, la filosofía política del Estado, la filosofía jurídica y la sociología también de la política, la sociología política y la sociología de la teoría del Estado, como lo ha sido el eminente jurista, filósofo, incluso también economista, Max Weber. Max Weber, bravísimo, ¿no? Hablar así, o Max Weber, le dicen los que anglofilan las cosas, ¿no? Desde lo anglófilo sería Max Weber, pero no, es alemán. Sería Max Viva. No vamos a estar pronunciando respecto a un idioma que no sabemos hablar, no tiene sentido. Entonces, acá lo que hacemos es castellanizar, españolizar, traer a la pronunciación de nuestro idioma apellidos complejos de otros idiomas, de otros continentes culturales. En este caso, el alemán, creación de Lutero, increíblemente, ¿no? El alemán Lutero, compendiando distintos dialectos, logra unir, digamos que morfológicamente, lingüísticamente, hace una inmensa obra, no solo la teológica, sino también lingüística, filológica, creando el alemán, el idioma. Renacimiento, renacimiento. Es en el Renacimiento donde va a desarrollarse algo que es de capital importancia para nuestra civilización, el conocimiento científico, la ciencia. Es en el Renacimiento donde el ser humano se aplica al desarrollo del conocimiento científico. ¿Por qué? Porque el Renacimiento es el hijo histórico de la antigua Grecia y también de la antigua República Romana, junto a una enorme ciencia que es el derecho, las ciencias jurídicas y las filosofías políticas de la construcción de una república. El Renacimiento se va a abocar a la tarea de reconstruir, de repasar, de reformular todo el desarrollo del conocimiento filosófico y científico que se va a dar en Grecia a partir de la obra de pensamiento de Sócrates. ¿Y por qué se da eso? Porque los griegos descubren un aspecto fundamental de la condición humana, el concepto. La idea del concepto es la que va a permitir el desarrollo
del conocimiento científico y el desarrollo filosófico de la civilización griega. Y pasamos a hablar a partir de ahí de la Grecia filosófica. Precedentemente a lo socrático está la llamada Grecia mitológica. Así la periodizan la inmensa mayoría de los historiadores, incluso de los historiadores de la cultura y los historiadores de la época clásica. La Grecia mitológica, la Grecia filosófica. A partir de la Grecia filosófica y con Sócrates se va a dar el devenir de la adultez de la civilización griega, cuando entiende que el mundo que circunda al ser humano, el mundo en el que el ser humano está inserto, debe ser comprendido. Y en tanto es comprendido, es estudiado, es analizado, y a partir de esa tarea del estudio, del análisis, por supuesto que sistemático, como una vocación, es decir, como un estilo de vida, el estilo de vida del filósofo griego, es cuando se va a dar la condición humana. Eso manifiesta Platón. Y el concepto va a ser ese hijo pródigo de la antigua Grecia filosófica que va a tomar la civilización latina, que van a tomar los romanos, y van a desarrollar desde todo el acervo de la filosofía griega, y cuando decimos filosofía griega, hablamos de conocimientos científicos, de las matemáticas, de la geometría, de la astronomía, de la aritmética, de la historia, Polibio, de la filosofía de la historia como una ciencia, la episteme, el gnosos, el conocimiento, y la filosofía es la ciencia del conocimiento, no solo es el amor a la sabiduría, sino que es la ciencia, es el conocimiento aplicado, sistemático, del logos. Por lo tanto, hay un descubrimiento que se va a manifestar en la República de Platón, en el libro séptimo de la República de Platón, donde acá podemos concentrar el aspecto fundamental de nuestra civilización. Y viene precisamente del sentir político que los griegos tenían de la vida. Son los griegos los que conciben la idea y el concepto de política, que la vida humana es una vida política, de polis, polis como unidad de una nación-estado, como una unidad nacional con una estructura compleja, sofisticada, una estructura administrativa cuya naturaleza de complejidad la hace una tecnología empresarial. Los griegos van arribando a todo eso en parte conscientemente y en parte intuitivamente, y va a tomar todo eso el Renacimiento. Te voy a leer este momento de este inmenso libro que se llama La política como profesión. Acá hay dos libros de Max Weber, La ciencia como profesión y La política como profesión. Max Weber une el conocimiento científico, la ciencia, el desarrollo de la ciencia, con la naturaleza del Estado y a su vez con las ciencias que nutren la naturaleza del Estado como una tecnología. El Estado es una tecnología de organización social y es una tecnología de organización social a través del poder, a través de lo que los romanos concibieron como la autoritas, como un poder general, como un poder cuyo mandato se impone coactivamente a todas las personas con la misma fuerza, con la misma capacidad de coercibilidad, de coacción, y eso es el Estado. Por lo tanto, si tiene la misma capacidad de imperio, de imposición, el imperi iuri, decían los romanos, ese imperio jurídico que a su vez está nutriendo los estamentos políticos, es decir, las organizaciones políticas que llevan a cabo la administración de esa tecnología,
Bueno, es para todos por igual. Si para todos se impone con la misma vara, es un metro que tiene la misma medida, de ahí la isonomía jurídica y la isonomia iuris, que los griegos conciben, traen de los antiguos preceptos griegos, es decir, de una ley que tuviera carácter erga omnes, una ley que tenga un valor universal para todos por igual. Esa es la universalidad de la ley. A todos se aplica la misma ley, la misma norma, imponiendo, es decir, dando el imperio de los mismos derechos y las mismas obligaciones a todos los habitantes de esa unidad jurisdiccional. Qué interesante, ¿no? Esto te está hablando a las claras de una ingeniería, de una tecnología, pero que provienen, digamos, esas partes ya aplicadas, la ingeniería a desarrollar, la tecnología que produce ese conocimiento de la ingeniería jurídica y política, provienen del conocimiento de las ciencias jurídicas, del conocimiento de la condición humana, como diría San Agustín de Hipona en su enorme obra de pensamiento filosófico, teológico y jurídico político, Civitas Dei, la ciudad de Dios. Vive de la política como profesión. Ya los griegos concebían vivir de la política como una profesión. ¿Y quién vive de la política como profesión? Dice Max Weber. Quien aspira a hacer de ello una fuente de ingresos permanente, como aspira a vivir de la abogacía el abogado, como aspira a vivir de la arquitectura el arquitecto, como aspira a vivir de la medicina el médico, como aspira a vivir de los negocios el comerciante o el empresario, como aspira a vivir de la ingeniería el ingeniero y así sucesivamente. Entonces, el político es el profesional de la vida pública, de la actividad administrativa, legislativa, que construye esa ingeniería del poder. Vive de la política como profesión aquel que aspira entonces a tener ingresos económicos permanentes. Y vive para la política, están los que viven de la política del Estado, es decir, dependen del Estado para hacer de su actividad política un medio de vida que le proporcione ingresos económicos. Esos son los políticos profesionales que viven de la política, por lo tanto viven de la necesidad de desarrollar actividad política en el Estado, y están aquellos que viven para la política, que también son políticos profesionales, y es aquel que no necesita de esos recursos, en verdad. No necesita los recursos económicos que el Estado le proporciona, sino que vive para proporcionar argumentos, conocimientos científicos y técnicos de la política a modo de consejeros, de instructores, de organizadores de los partidos políticos, por ejemplo, teóricos de las ciencias del Estado, de las ciencias jurídicas, del derecho político, de las ciencias políticas y de la historia también. Entonces ahí tenés ciencias como el derecho, la historia, la teoría del Estado, la economía, las ciencias contables, las contabilidades, y hoy incluso ya, digamos que superfetadas al concepto de ciencias de la administración, es decir, los administrativistas, los expertos en todas las ciencias contables y jurídico-financieras contables de la compleja red de estamentos que el Estado tiene para administrar esa conformación de la estructura del Estado. Te vas dando cuenta que hablamos de todo un universo científico y técnico. Todo esto se va a desarrollar precisamente en Occidente desde ese proceso largo, enorme, histórico, con un mundo de contingencias, de avatares, de interrupciones, de irrupciones, y por supuesto que en medio de todo ello hay un proceso cultural, pero la cultura no agrega, no incorpora
sino que la cultura es el resultado, es la manifestación de ese conjunto de usos, de costumbres, de tradiciones y también de información. La cultura no es conocimiento, la cultura es un acumulado de información que tenemos desde la información más intuitiva, la información de nuestros hábitos, de nuestras costumbres, de lo aprendido y también la información de estas cosas, la información histórica, filosófica, lo que adquirimos a través del hábito de la lectura, el hábito de, qué sé yo, participar de vidas artísticas, de escuchar programas periodísticos, de ver programas periodísticos, de consumir información. Y eso va conformando en nuestra calidad de personas un capital cultural. Te permite comprender, discernir, pero no te aporta la capacidad de desarrollar conocimiento, porque el conocimiento es progresivo, evoluciona, es, está en una línea de progreso permanente y se le van sumando ladrillos a ese enorme edificio del conocimiento. El conocimiento no discontinúa, no se rompe y aparecen cosas nuevas, sino que se van superponiendo y va evolucionando a medida que avanza el desarrollo del conocimiento. El conocimiento es progresivo. Explicaba McLuhan, por ejemplo, que el arte no aporta nada nuevo. Por ejemplo, cuando Andy Warhol pintó aquellos famosos cuadros muy novedosos, muy a la vanguardia, de las latas Campbell, por ejemplo, o las series con aquellas litografías de Marilyn Monroe, lo único que hizo fue replicar tardíamente o de modo históricamente retardado lo que la ciencia y la tecnología habían descubierto un siglo antes, la producción en serie. La producción en serie que se desarrolló a partir de la tecnología de fabricación de acuerdo a una metodología de fabricación que se llamó la producción vertical integrada con Henry Ford y la fabricación del automóvil a partir del desarrollo de tecnologías como la combustión, los motores a combustión, que él mismo colaboró en crear, emergiendo de la revolución precedente con el descubrimiento del acero y el descubrimiento de la gasolina y del gasoil como derivados del crudo, de los hidrocarburos, del petróleo.